Creo que es importante conversar de muchos temas con relación a los aspectos psicológicos, pero desde una visión relajada, no tan estructural, de manera de hacerle entender a la sociedad, ¿no?, en general, como nuestra visión, muy bien, desde el tipo profesional, pero también como desglosar, como desmenuzar nuestros criterios para que sean comprensibles, ¿no? Hay algo siempre me da vueltas en la cabeza, es cómo influye los factores sociales, cómo la interacción del niño, adulto, ¿sí? Es impactado por la sociedad. ¿Tú qué crees? ¿Es muy determinante este factor social? Puntualmente sí. Ya estamos constituidos. Se acabaría la... Estamos constituidos en sociedad. No hay un yo sin un tú. O sea, las personas crecemos. Los demás no significan a nosotros. Tanto incluso que el nombre que tenemos no es para nosotros, es para que nosotros nos determinen. Es para tener un significado con las demás personas. Y nos vamos formando a partir de lo que aprendemos. Desde niños, el niño que aprende a decir papá, mamá. O sea, no es algo que viene en el niño, es algo que aprende en sociedad. Es decir, la sociedad empieza desde los padres. Exactamente. Empezamos desde el hogar, los padres, madre, hermanos, nuestros familiares más cercanos. Incluso empezamos a constituir la sonrisa social, que se llama cuando somos niños, el niño que no distingue un rostro, sino que distingue una silueta de una persona y sonríe al ver esa silueta que se acerca. Todo eso va constituyendo el factor social y cómo nos vamos a comportar en esa sociedad, lo que se llama ahí hábitos, la forma en que nos vamos a desempeñar en esa sociedad y cómo vamos a responder hacia los demás. Casualmente lo que más nos ha permitido evolucionar y crecer y fortalecernos como especie ha sido la gran capacidad de cooperar con los demás, ¿no? Y eso tiene que ver con los vínculos sociales. Pero creo que ahí es importante determinar qué es sociedad. A veces la gente equivocadamente cree que la sociedad empieza de la puerta para afuera. Y resulta que todo lo que impacta desde el neonato, el niño muy pequeño, su música, la forma en que le hablamos, la violencia que hay en torno a la gestación, incluso el proceso de que si es concebido o no es concebido, desde allí arranca un impacto social en el nuevo individuo. Entonces, hay cosas muy interesantes. El otro nos determina, pero el otro nos construye. No necesariamente, hay gente como que confunde que podemos hacerlo todo nosotros, ¿no? Que nosotros podemos cambiar nuestra estructura o nuestro adulto. Vamos a imaginar el Carlos y el Breiner de hace unos años atrás, para no decir cuántos, podía cambiar este presente, y sin querer nosotros somos la construcción de todos aquellos adultos o aquellos entornos sociales o aquellos vicios o desestructuras que nos fueron impactando y nos fueron construyendo. Entonces el otro nos determina en el sentido de que nos hace, pero no es el otro uno solo, sino una cantidad de factores que incluso no son humanos los que determinan. Entonces nosotros, incluso hay un estudio que habla de que más del 70% de lo que nos pasa no es nuestra culpa, hablando de conciencia única de responsabilidad, sino de que ha sucedido una serie de factores que nosotros no determinamos, llaman factores contingentes, que nos han transformado en lo que somos. Ahora, ¿qué tan conscientes somos de nuestro futuro? Es decir, eso pone mucho riesgo el libre albedrío, ¿no? Entonces, es que vamos ya en el punto en si somos libres o entramos a ser ya presos de la sociedad. Hay dos cosas que aquí hay que tener, ¿no? Hay dos posturas filosóficas, que es el determinismo duro, el indeterminismo, es decir, nada está determinado, y hay un determinismo flexible, que yo pertenezco a esa ¿cómo se llama? Fuente, a esa corriente filosófica de que hay un determinismo, pero que es un determinismo alto. Sin embargo, podemos tomar ciertos comportamientos que pueden cambiar, aunque sea en un grado muy bajo, pero puede cambiar. Un grado muy pequeño de cambio en nuestra vida es determinante. Esa es más la corriente de Jean-Paul Sartre, donde pues dice que al final, en ese último momento, pues es donde tenemos la capacidad de decidir y somos libres.
Está la sociedad, estamos sumidos en esa sociedad donde tenemos roles sociales que vamos a cumplir, que nos establece. Y nos establece la sociedad, nos impone en cierto punto, pero al final cuando la sociedad nos está imponiendo esas reglas, ese tipo de conducta que tenemos que estar, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de relacionarnos, al final en el último momento Sartre dice que tenemos la posibilidad de decidir. Por ejemplo, la sociedad impone que uno llega y debe saludar, pero Sartre dice, pues en ese último momento antes de saludar, tú decides si lo haces o no. Es algo que impone la sociedad, a nivel, pero estás en una libertad. Sí, a nivel neurocientífico es complicado porque el hábito hace al monje, ¿no? El hábito de hacer ciertas cosas repetitivamente te hacen más determinado a hacerlo con más facilidad. No es igual matar la primera vez a que matar por hábito. Suena, esto es como sí, muy fuerte decirlo, pero casualmente un asesino militar, policía, alguien que trabaja con inteligencia, esta gente que tiene que hacer este trabajo, que no tenemos que dejar de pensar que el mundo es un mundo romántico donde todo pasa perfectamente. Desafortunadamente debe de haber este tipo de trabajo y estas personas lo hacen, entrenan tanto para que disparar el gatillo sea un acto mecánico, no humano, ¿no? Entonces saludar es uno de esos procesos determinados que iniciaron en nuestra infancia, que a veces están nocivos. Yo que ahorita que estamos trabajando juntos en la parte del desarrollo infantil, tú sabes cuántas esquemas maladaptativos iniciamos en el niño, haciendo saludar de forma nociva cuando el niño no quería, abusando del niño de esa. Es una forma de abuso infantil. Sé que no es catalogado como delito, que no está visto socialmente así, pero obligar a un niño a ser obediente y saludar a alguien que no quiere ya es un conflicto, ¿no? Ahora, hay que entender muy bien esa delgada línea entre educación y grosería, ¿no? Donde estamos educando al niño de manera sin estructura, sin límites, que también es peligrosísimo, pero también pasar al otro extremo de adiestrar como un perro al niño para que sea obediente. No sé si has escuchado constantemente esto, es que él es obediente, no es un niño bueno, porque es un niño obediente. ¿Tú te imaginas tú como profesional, yo siendo tu jefe, que te dijera, muy bien, eres un niño muy bueno, eres un psicólogo muy bueno, eres obediente, ¿sabes? Realmente sería insultante para un adulto ser tratado como un perro, ¿no? Entonces, siento que esta estructuración como educación, Sartre lo veía, al final tú pudieras decidir al final, al tomar la decisión de saludar o no, pero son demasiados comportamientos hilados y repetitivos, neuroadaptados. Se ha generado una estructura neurológica para poder hacer el proceso de salud y ya nosotros saludamos de una forma personal, formal. Tenemos muchos tipos de saludo, pero muchas veces el saludo viste una programación, ¿no? Sin embargo, también hemos visto una deperimentación en el saludo. Si te das cuenta, ayer hablábamos del puño y este tipo de cosas. El tipo de saludo, que también es algo acorde a la estructura social. Entonces, es lo mismo, yo llego y, ay, Carlos y parcero, no, buenas tardes. Dependiendo el contexto. Y eso es algo en lo que vemos que entra a ese punto en el que decimos estamos sumidos o atados por la sociedad. Entonces voy a una entrevista de trabajo y ¿cómo voy a saludar a la persona que me va a hacer la entrevista? Pues probablemente ni saludas de mano. Muchas veces en las entrevistas hay una distancia, depende de qué tipo de entrevista. Se maneja un tipo de distanciamiento y se ve a la persona que te va a entrevistar como alguien superior. Sí, bueno, en el caso de nosotros que hayamos hecho perfilaciones laborales, lastimosamente la empresa te contrata para intimidar al optante, ¿cómo se llama? Al postulado a la labor, y esta persona ve en nosotros un verdugo. Yo soy de los contrarios, ¿no? Yo soy de los que genera adherencia y rompo inmediatamente el parámetro, porque es rompiendo los parámetros donde uno ve la naturaleza. Casualmente es lo que hace el yugo de la ley en el individuo no consciente de cumplir la ley, es decir, el miedo al castigo hace que haya una normatividad, pero realmente esa persona no está consciente de la ley, no entiende el espíritu de la ley. En el caso de la entrevista, basado en ese parámetro de comportamiento, nosotros también nos comportamos falsamente frente a ese entrevistador arrogante,
arrogante, juez, inquisidor, ¿no? En cambio, cuando uno entra y rompe el paradigma, vemos a personas más relajadas que nos van a mostrar una esencia de sus condiciones problemáticas, donde nos van a mostrar esa estructuración que tienen desde niños, porque, a ver, todos mentimos porque casualmente la mentira es una estructura, es parte de la lubricación social, lo que nos permite funcionar como sociedad. Lamento romper ese idilio, ese sueño sí, de que todos de lograr honestidad, no. A ver, mentira es una cosa que es no es mentira blanca o negra o roja, no, sino mentira es mentira, pero existen como ciertas, ¿cómo se le podría denominar a este vicio? No de mentir, sino que la sociedad necesita... Hay algo que es mucho en vínculo social e incluso que está más ante la ley que podría aplicar en este caso. ¿Qué es? Por ejemplo, sea ley humana o ley divina, uno, digamos, peca o uno infringe la ley y el castigo es acorde a la intención con la que se hace, no a lo que se hace, que es algo que se ve mucho en la ley humana. Entonces, la persona que asesinar es asesinar. Sí, depende con dolo. Pero entonces vamos a ver que un homicidio culposo, homicidio doloso, o las características que tenga esta persona, un policía que asesinó a una persona que estaba robando. Sí, en práctica eso. También hay que estudiar ahí ya entra lo que es el derecho positivo, que es una justificación jurídica, y bueno, hay una estructura legislativa. Llegaste a un punto que hermoso, ¿no? Que pensé que estábamos dando vueltas, pero ese ladrón y ese policía existen allí porque han sido determinados por la sociedad. Y mira, yo tuve una experiencia afortunada de trabajar en prisión y tuve la suerte de derogar muchos mitos, ¿no? Yo soy un eterno ignorante y me gusta mucho eso a ver, es inevitable no tener prejuicios porque he sido constituido con prejuicios, pero intento conscientemente, bajo mi vulnerabilidad humana, ir rompiendo poco a poco estos paradigmas. Y tuve la suerte de que un homicida repetido, un homicida serial que estaba ahí en prisión, me destrozara este mito, este bulo, esta construcción. Yo tenía un prejuicio de que todo asesino había tomado una intención consciente, había tomado una decisión consciente de matar, ¿no? De hacer esto como un acto malévolo, un tipo que a los 12 años ya estaba no, pensando en matar gente. Y yo empecé a vociferar, no me acuerdo con quién estaba hablando en un patio general donde había población penitenciaria, y este tipo yo estaba hablando muy mal con relación a los privados de libertad, sobre todo los homicidas, y este tipo, que casualmente era muy cercano a mí porque dentro del comportamiento penitenciario era una persona excelente, el tipo se sintió muy aludido por lo que estaba diciendo, que era pura vulgaridad y obscenidades contra el privado de libertad homicida. Y él me dice: ¿tú crees que yo decidí ser un maldito homicida? Usa esa frase, me dijo otra barbaridad peor. Me dice: yo nunca decidí ser un niño que tuvo que tomar la decisión de ser homicida. No tuve un padre, tuve un encuadre, tuve problemas de droga, todo el mundo me cerró las puertas. Y parece una justificación, él me decía, pero ojo, esta es una conversación que duró horas y días. Es que, o sea, es algo que se vuelve muy amplio. Por ejemplo, nosotros, al ser psicólogos, que no vemos el blanco, el negro, y sino que vemos diferentes tonalidades patología, de gris, comportamiento, por así decirlo, donde vemos más allá de la conducta, donde vemos netamente que el que roba no es robar para él, sino que es su forma de trabajo y nunca supo nada más. Entonces vemos una persona que está robando en las calles, pero en todo su círculo social, familiares, amigos, no vio sino delincuencia a su alrededor. Incluso vio delincuencia ante los que trataban de imponerle una ley u una norma. Lo que pasa es que no solamente sucede cuando crecemos entre homicidas o maleantes o personas desestructuradas, pasa cuando empezamos a normalizar ciertos comportamientos en los límites iniciales de la infancia. A ver, crecemos estructurados, atravesados por el lenguaje, donde se nos dice que en la sociedad hay meritocracia, cosa que es una cosa más falsa, es el bulo más grande que existe social, es que
la gente que se esfuerza recibe lo que se merece. Sabemos que no es así. Nosotros incluso hemos sido, yo por mi caso, no tú, no sé, pero yo hablo por mí, yo he tenido generosidad, es decir, he recibido más, incluso a veces de lo que merezco. Soy muy perezoso, trato de siempre conseguir como el camino más corto para hacer las cosas. Soy una persona muy metódica y sé entender los procesos y he sacado provecho de eso. Pero aún así siento que he tenido muchos beneficios que no merezco. El color de mi piel, bueno, el haber nacido en una familia con un poquito de acceso económico, todas estas cosas, la educación. Pero estas personas, ¿cómo explicarte? Están atravesadas por ese deseo de justicia, pero al final la sociedad principal, la pequeña sociedad que era el filio, el vínculo filial, la familia, papá, mamá, si existía papá y mamá, si no existió papá y mamá, todo eso es determinante. Pero también, a ver, como ahorita que estamos tanto en la área infantil, que estamos trabajando, impactando en esta parte, o nos ha impactado a nosotros esta parte, tanto nos hace daño los límites, ¿cómo serían? Las imposiciones, pero también la ausencia de límites. ¿No? Siento que es muy peligroso estos dos grandes vacíos, el exceso de permisividad. Yo por lo menos que he tenido la experiencia de trabajar en el área de conductas adictivas, muchos adictos llegan allí más, hay una estadística muy alta, porque yo trabajo con adictos que tienen dinero y entonces estos adictos tienen familia. He trabajado, lastimosamente no he podido trabajar públicamente para estos centros de asistencia para adictos que tiene el Estado, que son gratuitos. En ese público sí se encuentran los que no tienen figuras parentales, pero los que yo atiendo, el 80% tienen ambas figuras parentales, un matrimonio supuestamente feliz, lleno de violencia, alcohol y un montón de cosas, pero daña esas deperimentaciones, esas derogaciones de los límites, sin haber sido su papá un homicida. Tengo casos de una gente nacida con un padre formado académicamente, muy respetuosa de la ley, intachable moralmente, pero con conflictos internos donde había una permisividad, donde nunca hubo una consecuencia de las acciones, que como yo les decía, la meritocracia es una falacia, pero también poder crecer sabiendo que el mundo no te va a poner límites, pues te hace estrellarte contra el mundo, ¿no? Es como definirlo en una delgada línea de crianza donde tenemos que tener ese equilibrio entre no ser permisivos ni violentos, pero tampoco pasar al lado violento. El poner límites, enseñar a que nuestros hijos pongan límites sanos, límites responsables, es lo más difícil. Es bilateral, ¿no? Porque sí, también si tú le pegas a un niño, lo estás educando, pero si el niño te pega a ti, el niño es un grosero. Es hipócrita, ¿no? Entonces, tenemos la crianza hipócrita ahí. Tiene que ser una crianza asertiva, respetuosa, responsable, pero no es el niño. A ver, hay gente que cree que el niño tiene un estado consciente de su crecimiento. El niño dice, voy a decir esta mentira, me voy a comer un moco, voy a hacerme popó encima, no voy a controlar mis esfínteres hasta los 4 años, no es verdad. Hay un pediatra, lastimosamente, se me va el nombre en este momento, su ahorita es un Buda en TikTok y en estas plataformas digitales, y él dice en los medicamentos, me pareció muy hermoso, él dice en los medicamentos nunca dirá, hable con el niño para que se mantenga alejado de este medicamento, dice mantenga alejado del niño. Y lastimosamente los papás no entienden de que los niños no van ni a entender la verbalización, ni van a entender una estructura filosófica de los límites. Es que también en el modo de crianza nos quitamos responsabilidad. ¿En qué sentido? Queremos darle la responsabilidad al niño. O a otro. O a otro. Es el presidente, entonces, el policía. Entonces la culpa es de cualquiera menos mía. Pero, el padre que es que usted lo tiene todo en la casa. Pero ¿qué es todo? Exactamente. Entonces a usted no le falta nada. Pero le falta a él. Pero le falta el padre, falta la madre, faltan límites. Ahora, límite no es violencia. No, los límites no son violencia. O sea, tenemos también que diferenciar entre los límites, los privilegios y el amor, que es algo que no se debe negociar. Dijiste límites, privilegios, pero también entender que son sus derechos. Sí. Derecho a un trato justo, un trato digno, un trato respetuoso, a sus alimentos. A ver, yo siempre les digo a los padres, nunca negocien los derechos. Se debe trabajar en conjunto, ¿no? Porque
el que yo no ponga límites no quiere decir que estoy amando a mi hijo porque no le pongo límites. Pero tampoco castigar es amar. Y castigar no es amar. Sí, Entonces, sí. o sea, el trabajar en conjunto y es el trabajo más difícil que van a tener los padres, es aprender a poder a vivir en esta cuerda floja, sí, ¿no? a vivir entre pongo límites, pongo amor, doy privilegios, doy los derechos, todo eso, sin que se confunda todo, porque lo que te digo, entonces yo no pongo límites porque estoy dando amor. Yo tengo un taller pequeño que tengo un video incluso, se llama miedo a la vulnerabilidad afectiva, ¿no? El peor miedo que tenemos es que la pareja nos vea vulnerables. Uno. El segundo miedo es que el amigo, el individuo cercano a nosotros, nos vea vulnerables emocionalmente. Pero el peor de todos estos daños de vulnerabilidad emocional es que nuestros hijos no nos vean vulnerables, ¿no? No sé cómo te haya ido a ti. Mi trabajo más duro es que un papá pida disculpas a su hijo. Es lo más difícil. No solo el papá, es el adulto en sí. Pero tiene que ver con ese instinto de superioridad que siempre hay en el adulto de no ver al niño como un igual. Exactamente. Lo tratamos de manera como un insignificante, como si fuera un animal. Por eso te digo, es que le dicen obedecer, es un perro. Es que no Ahora, sé. con todo el cariño que un perro también merece, porque es que ese es el problema del antropocentrismo, Bray. Tú crees que por el hecho de ser humano, de ser adulto, de ser blanco, ¿no? De ser pudiente, te llenas de un montón de sesgos sociales que la sociedad incluso patrocina y contribuye. Ahora, la sociedad somos nosotros. Es decir, una gran mayoría o una minoría orgullosa, porque también es una minoría ruidosa que hace que pareciera que esos son cánones aceptados de belleza, de comportamiento. Le permitimos a que el que tenga opulencia económica se comporte de una cierta forma y esté por encima de la ley. Tenemos un montón de factores sociales que terminan determinando en el niño, ¿no? Va al niño. Es que todos estos factores sociales van determinando desde el niño al adolescente hasta el adulto, porque entonces se impone el factor social de el hombre es el que manda en la casa. El antropocentrismo, manda sobre todo. Sí, manda sobre todo. Pero también hay rasgos de mujeres que son peligrosos. ¿Cómo explicarte esto? A ver, sí es verdad que los hombres estadísticamente, no es porque tengo un problema de género, tú sabes que yo en este aspecto soy bastante duro y estricto, yo no creo en el feminismo ni en el machismo, porque creo que son dos posturas absurdas en este momento. Creo que existen específicamente los derechos positivos y que cada uno, igual que tú y yo, tenemos que hacer valer nuestros derechos con muchas dificultades, pero hay que intentarlo. También aplaudir y apoyar a estas personas que de verdad están orientadas adecuadamente a defender estos derechos. Pero el problema es de ambos y de la crianza mal hecha que ahora el adulto está enfrentando, ¿sabes? Son niños rotos que nunca han sanado la relación parental que tuvieron, si la tuvieron, que ahora están educando niños con sus rupturas creyendo que su crianza fue normal. Entonces el problema de nosotros, primero yo creo que uno de los llamados más importantes contra el ego paterno es que busquen ayuda terapéutica, que busquen un asesor o que busquen docentes de desarrollo infantil. Incluso hay docentes, y nosotros hemos estado mirando, hay docentes que de verdad con una calidad humana intentan dar tips adecuados para la crianza asertiva y los papás no, porque ellos son... Es que yo fui educado así. Sí, y yo estoy bien. Yo estoy bien. No, y es el otro hecho de tratar de que tomen el ir a terapia o el tratar de recibir estos consejos, esta asesoría de manera adecuada. Porque yo no lo veo como un ataque a su ego. Exactamente, porque los padres van al psicólogo y pero no, es que el psicólogo es para el niño. Sí. Entonces yo... ¿Tú y yo qué opinamos? Los niños no necesitan terapia. Los niños no necesitan terapia. A ver, hay unas excepciones hay casos muy puntuales. excepcionales, sí. Sí, bueno, ya cuando hay abuso. A ver, hablando de condiciones psicológicas, son una minoría muy pequeña de la población infantil, pero hay niños que sí nacen con condiciones neurológicas que requieren asistencia psicofarmacológica, psicoterapéutica, de fonoaudiólogo. Es decir, tenemos una condición multidisciplinar, es decir, necesita un abordaje, un
necesita un O sea, sí, un tratamiento, sí, que el niño sea asistido multidimensionalmente, porque hay muchos niños que nacen con condiciones, no estamos hablando de condiciones de diversidad funcional, sino niños con condiciones neuroatípicas que tienden a desarrollar comportamientos agresivos y desregulaciones, sí los hay. También esto tiene que ver cómo fue su gestación, con muchas condiciones. Sí. O sea, nos podríamos extender aquí 4 horas hablando de muchos casos así. Pero el niño, vamos a decir que a mí no me gusta decir normal, pero el niño común que vemos en el colegio, que lo llaman, que es como es conflictivo, estos niños no están sino... inquieto. Sí, ahora con el TDAH que está tan en la palestra para ver. Lo vuelve moda. Sí, es un moda. Ya todos tienen TDAH. Sí, no, y ahora hay toda una cantidad de coach, y todos ahora tienen autismo y todos ahora tienen trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Autodiagnosticados, ¿no? O sea, sí. En la revista Semana sacaron la encuesta y se hicieron su diagnóstico. Hay que tener en cuenta que si el niño sí presenta una de estas condiciones, puede pasar. Sí, que puede pasar y cumple los criterios para cualquiera de estos trastornos. Tanto el niño como el padre necesitan la asesoría, necesitan el acompañamiento. No es algo solo del niño, porque es lo que digo, quieren dejarle toda la carga al niño. Entonces yo cumplí con llevarlo al psicólogo, pero no me tomo la tarea ni tan siquiera investigar qué es una TDAH, qué es lo que pasa con un niño autista, qué tipos de autismo puede presentar tan siquiera. Porque el espectro sí, que hay de diagnóstico. O sea, no se toman ni el más mínimo trabajo. Y entonces quieren es que el psicólogo vaya y en una hora de sesión haga todo el cambio. No, y el problema está no solo en, mira, volvemos otra vez, que pareciera que salimos del tema, pero es lo mismo de la sociedad. El primer comportamiento social que tiene el niño es en referencia a su madre, el amamantarse, el llorar, empezar a generar un lenguaje adecuado. Ese es su vehículo social. Y después sus figuras filiales que están ahí de primera mano, abuelos, tíos, quienes estén, primos. Pero todos estos comportamientos van a impactar en el niño. Por lo general, vamos a quitar todos estos casos atípicos. Sí, son casos que pasan, afortunadamente estadísticamente, son un marcador muy bajo dentro de la población humana, pero tenemos estos otros niños que son los más comunes que van a consulta, donde te traigo a este niño que tiene problemas, te traigo a este niño porque... Ya no sé qué hacer. Sí, ya no sé qué hacer, pero resulta que cuando tú te introduces... A ver, primero el niño, el modelo de abordaje, de análisis y de diagnóstico en el niño, de llevar una entrevista con el niño es muy distinta a la de un adulto. Tratamos de hacerlo a través de condiciones proyectivas, que el niño a través de un cuento nos vaya contando cosas, pero resulta que nos damos cuenta de un montón de cosas, de alcoholismo, y los niños lo perciben. El gran error del ego del padre nuevamente es creer que el niño no entiende. Es decir, es una dicotomía, es un conflicto interno que tiene el ego paterno, nocivo y distorsionado, donde el niño no se da cuenta de todo lo malo que yo hago, pero el niño tiene que entender todo lo bueno que quiero de él. Los casos más comunes, es que el niño es grosero, es que el niño es agresivo, es que es grosero, ¿no? Pinche pin, un montón de groserías, y es hijo vulgar, yo ya no sé, exactamente. Entonces, cuando se realiza este encuadre, se habla con el niño, pues, se nota que el niño simplemente está aprendiendo de su entorno social. Y entonces, ¿qué tenemos que trabajar con su entorno social? Que es lo más complicado para nosotros. La terapia, trabajar con el entorno social. La terapia no se lleva en el consultorio. La terapia es un modelo de... A ver, primero es una estructura de observación. Vamos a estar en una plataforma donde vamos a observar los comportamientos fuera de la caja. Nosotros vemos ciertas conductas como síntomas. Vamos a diagnosticar qué son las conductas nocivas, pero realmente dentro de la 45 o una hora que podemos tener con un paciente, por más que sea continua la sesión, primero el niño no va a poder, no es como un adulto que puede confrontar su propio yo y va a poder empezar a hacer modificaciones internas, que es muy complicada en el adulto ya, de por sí, pero el niño menos. Es decir, si el adulto tiene
el pronóstico estadístico en contra, el niño lo tiene perdido. Realmente los niños, producto al secuestro emocional, una cantidad de factores de neuroplasticidad, tienen mucha dificultad para eso. Los niños necesitan encuadres, y esos encuadres no los podemos hacer nosotros. Lo que tiene que hacer es papá, mamá, o la figura parental que esté. Hay una cosa que me gustaría tirar aquí. Yo sé que estamos hablando de la sociedad impactando en el individuo, pero que como que no vamos a quedar en el niño. Los niños no necesitan dos padres juntos, necesitan dos padres saludables, y ese es el gran conflicto. Y que para poder ejercer la paternidad se necesita estar presente. A ver, no con cantidad de tiempo, sino con calidad de tiempo. Entonces nosotros enviamos un encuadre. ¿Cuáles son los encuadres? No es que vamos a poner al niño patas arriba a caminar de cabeza, no. Simplemente estamos pidiendo límites en ciertos comportamientos donde tiene que haber un acompañamiento de un adulto. Y es lo que más nos cuesta. Por eso la terapia es para el papá, ¿no? Y cuesta mucho más cuando las figuras, tanto materna como paterna, tienen ya, digamos, una ruptura en cuanto a su relación. Aunque hay juntos peor, es decir, hay gente que está casada que está peor que divorciada. Yo conozco gente separada que tiene una mejor comunicación desde el individuo. Recuerda que yo soy de los que, no sé qué opinas tú, pero yo no creo en los problemas generales de pareja, yo creo en los individuos, y hay gente que está casada muy felizmente, que realmente cumple con todos los patrones de comportamiento para un divorcio. Lo más saludable, es decir, yo he visto parejas que nunca han ido, imagínate, hay gente que yo he visto que nunca ha ido a terapia de pareja. Yo los conocí, no por terapia de pareja, los conocí por un problema de niño. Y cuando empecé a evaluarlos por separado me di cuenta de que tenían que tomar terapia de pareja y que probablemente, muy difícilmente hay que decirle a una pareja, lo mejor es que se separen. Yo he sido de los que ha orientado a la persona a decirles, yo creo que lo más saludable para sus vidas, pero específicamente para ese nuevo individuo, es que ustedes estén separados físicamente, es decir, en casas distintas, pero que también es que eso no va a servir de nada hasta que no mejoren la forma en comunicarse, a amarse, o sea, a sanar sus propias heridas individuales. Igual, por más que haya esa separación, queda la unión siempre con el niño. Y eso es mucho de lo que las parejas, cuando terminan estas relaciones que son de tipo caótica, no pueden entender, que a pesar de que estén aparte, solamente se ven con el niño y es para generar más conflictos. Para generar descargas. Generar las descargas al niño, donde hacen que el niño sea el que decida quién tiene la razón, el niño a quién quiere más, el niño con quién quiere estar, y todas esas descargas hacen que el niño las tome. Hay gente que cree que lo peor que les pudo pasar es que sus papás se separaran. Y casualmente, si tú, no sé si te ha tocado adultos que van a terapia creyendo que el problema era porque sus padres se separaron, y resulta que era la estructura del matrimonio previo antes de que se separaran lo que más afectó, o los comportamientos insensatos, porque decimos infantiles, ¿no? Decimos comportamientos groseros, grotescos, desregulados, a los comportamientos infantiles. Decimos comportamientos infantiles cuando vemos conductas de pataleta en el adulto, pero resulta que somos eternos niños rotos, a menos que tomemos conciencia de sanar lo más que se pueda, pero siempre va a haber estas conductas en el adulto que hay que cambiar, que nacieron en esa infancia y que no han sanado. El jefe que grita y que pataliza y dice, y se siente orgulloso de decir que tiene un carácter fuerte, ¿no? Sí. Cuando es un carácter desregulado, una persona con problemas de neurosis, y es una persona que tú te das cuenta está replicando la conducta del padre y el vacío del padre, y crees que cuando va a terapia, si ese jefe va a terapia, resulta que cree que su problema está en la separación, cuando el problema no fue la separación. No solo en la separación, sino que digo, no tomamos responsabilidad propia, porque el problema no está en la separación, sino que está en el otro. Y yo no tenía problemas, los problemas los tenía ella. Es que ella nunca... No, pero este es el adulto, ¿no? Sí, este es el niño que vivió la fractura de los padres. El niño que vivió la fractura cree de los padres, que a veces se culpan, los niños se culpan muchas veces. No, fue mi culpa que mis padres se separaran. Que yo soy un mal niño. Yo he escuchado mucho de eso en terapia. Hay demasiados casos, y digamos en todos los colores. El niño que se echa la culpa, como el niño que le echa la culpa al padre, el niño que le echa la culpa al padre. Es algo que
ocurre mucho en las rupturas recientes, cuando los niños están en la ruptura reciente de los padres y empiezan a culpar o al padre o a la madre de la separación. La separación de la naranja. Sí, el que se separó. Entonces, el niño, no, es que tú no quieres a mi papá. O tú no quieres, quieres a mi mamá. O tú buscaste otra pareja. Esa es otra cosa, permear, filtrar cosas que un niño no necesita saber. A ver, a los niños no hay que protegerlos de la verdad, pero hay que saber mostrarles la verdad porque el niño no tiene... A ver, el problema del adulto, un viejo ya como yo, mentira, un joven como yo que ya tiene un proceso de formación, de experimentación, pues yo puedo entender que es normal y natural de que dos parejas se separen, una pareja se separe. Pero un niño nunca vive ese proceso. El problema está en que los niños todos lo están viendo por primera vez. Y no se les enseña. No hay un acompañamiento. No se les habla de la manera adecuada, no se brinda el acompañamiento porque simplemente nos separamos. Que el niño suponga. Sí, y el niño supone. Y entonces puede que pase un año y el niño vio al padre ya con otra pareja, entonces no es nadie lo estructuró, nadie le explicó. Tenías otra pareja y por eso dejaste a mi mamá. La gente dice, no, yo tuve un buen matrimonio, yo me divorcié bien. El señor se fue, no hubo pelea, no hubo nada, pero ella metió inmediatamente cuando pudo una pareja sin hacer un proceso y él tuvo su relación de pareja sin hacer un proceso y estos niños pasaron de tener 2 figuras parentales a 4 figuras parentales. Y eso es lo que afecta. La gente no entiende que no es el divorcio, no es la ruptura. Mira, a ver, como yo soy de lo que ya hablábamos de enamorados, del taller, este tipo de acompañamiento de pareja que tenemos, yo hablo de la transformación del novio al esposo porque debe de haber una educación para tanto de economía, de lenguaje, de asumir responsabilidades dentro de la casa, porque es que pasar de vivir individualista a conmutativo, a cooperativo, y eso se necesita entrenamiento, pero también para separarse, así como nos enamoramos, deberíamos hacer un proceso de desprendimiento y específicamente, si es doloroso, si se necesita un acompañamiento, así seamos muy inteligentes emocionalmente, en una ruptura, ahora imagínate cuando hay presencia de niños. Estoy hablando de los adultos nada más, necesitan acompañamiento, ahora imagínate en el proceso de los niños. Esos niños que vemos rotos, que ahora tienen 40, 50, 60 años, que dicen, no, a mí no me afecta que mi papá no esté, pero no ha sido un buen papá, ha sido un padre materialmente presente, pero emocionalmente ausente. Entonces, o madres que son agresivas. Conozco madres que, yo tengo un mal chiste, no quiero ventilar esta intimidad porque creo que alguien lo puede ver, y la señora casi los mataba a los niños. Y ella decía, si yo les doy la vida, eso lo he escuchado muchas veces, sí, si yo te doy la vida te la puedo quitar. Y yo muchas veces pensé que iban a matar a estos chicos. Y esos niños, mi mamá siempre me ha comparado con esos hijos de que ellos son mejores hijos. Pero ellos son hijos del miedo. Mi mamá creó águilas, ¿no? Mi mamá fue una mujer que no generó... A ver, tengo una cantidad de cosas rotas que resolver, que estoy intentando resolver, pero yo no tengo miedo. De mi mamá yo no tengo miedo, no sé si me explico. Yo tengo una cantidad de conflictos emocionales que mi terapeuta sabe. Tuviste... una ruptura. Mi mamá creó águilas, o sea, dejen el nido, no generó esa dependencia emocional. Sí, porque yo no tengo miedo. O sea, mi mamá no me educó a tener miedo ni a ella. Yo no le tengo miedo a mi mamá, yo la respeto. Yo aún tengo miedo, va a sonar chistoso, miedo en el sentido de... A ver, quiero que entiendan que vos usamos mal el término miedo. Me sentiría muy apenado que mi mamá reciba una llamada de cobranza. ¿Sabes? A mí me cae la cara de vergüenza que mi mamá llegara a llamarle a mi banco a decirle que debo un giro de la tarjeta o que no he pagado el teléfono. ¿Sí me explico? Pero no porque mi mamá me va a pegar, que me da vergüenza que mi mamá se dé cuenta de que no soy el hijo respetuoso del pago, responsable que ella crió. Pero fue porque me educó, mi mamá sí me usó violencia, pero también eran las herramientas desafortunadas que mi mamá tenía, o sea, dando una crianza terrible que tuvo. Pero yo no tengo miedo de mi mamá.
Es algo muy chistoso, no sé cómo Sí, me o sea, ayudarías tú a encuadrar no, esto. comprendo lo que dices, o sea, no es el miedo al castigo, no es el miedo al rechazo, pero es como el temor a no llenar la expectativa de lo que ella quiso hacer o lo que ella formó. Me daría vergüenza que su expectativa de mí caiga, Sí. sí, pero mira, sabes que acá viendo, es que por eso es tan bueno, aquí estamos incluso ventilando y haciendo terapia al mismo tiempo. Mira lo que acabo de pensar en mi mente que vuela. También es peligroso vivir pensando que los demás tienen expectativas de nosotros, ¿no? Claro, Porque, y eso pasa mucho, generamos déjame una terminar tendencia. aquí, mira, normalmente le decimos, eres un buen hijo, cuando haces las cosas bien, pero haz una cosa que no me guste como papá, y ya no serás mis ojos. ¿Sabes? Eso también es un chantaje emocional y es peligrosísimo. O sea, me acabo de dar cuenta de una vaina de que yo probablemente no tenga miedo de mi mamá físicamente, pero muy probablemente mi mamá a través de lo que desafortunadamente... Un tipo moral. Sí, pero también es una forma de chantaje emocional. Tenemos que tener mucho cuidado que probablemente no sea un chantaje emocional lo que yo siento, pero muchas veces, ¿cómo explicar? Mi mamá no lo hizo, pero sí he visto en terapia, yo mismo lo he hecho con parejas, de decir, es que tú no eres una mujer buena para mí porque no hizo lo que yo quería. Y chantajear a través del control afectivo. Entonces, chantajeo el amor. Y eso pasa mucho en la crianza. Es decir, te amo, papi. Pero te amo cuando eres Lo que yo espero bueno. de ti, como actúa a mi favor. Y en el matrimonio diluido, en la separación de padre y madre, pasa mucho que el pobre niño tiene que amar a dos que le dicen, tienes que amarme a mí porque tú eres un buen niño, pero si no lo haces eres un mal niño, y el niño crece con todo esto, ¿no? Y hay algo muy importante dentro de lo que dijiste también. Hay demasiadas cosas buenas, pero hay algo que quiero Rescatar Sí, para rescatar. poder hacer un encuadre. Es que fuimos criados y estamos criando con las herramientas que tenemos. Indudablemente. Pero muchos no quieren cambiar esas herramientas y es ahí donde tenemos que trabajar. Hay algo, no sé si te lo he dicho a ti, yo no soy perfecto. No sé, discúlpame que te defraude. No, voy a explicar. Estoy como humano que soy, estoy lejos de ser perfecto. No trabajo más contigo. No. Pero el problema está en que, incluso como terapeuta, vamos a ponerlo en el punto laboral nada más. Nunca voy a tener un criterio. Es decir, una de las cosas que me hace ser más inteligente, emocional y académicamente más productivo, más fructífero, es que no estoy estático en mi forma de pensar. O sea, siempre estoy cuestionando que lo que hago no es que no esté bien, es que probablemente estuvo bien, pero ya no está bien y hay que cambiar. Replanteo mi conocimiento, ¿no? Pues el conocimiento lo venimos replanteando desde muchas La humanidad cosas, es exactamente el y fruto la de eso, humanidad ¿no? se replantea. Solo que muchas veces en este factor de crianza no replanteamos. Tenemos abrazados los sesgos. No replanteamos y entonces a mí me criaron así, yo estoy bien. Y a mí me echaron a la calle a los 15 años y veía que no pasó nada. Y es que a mí me pegaban cada que... Por respirar. Sí, yo respiraba respiraba y a mí me pegaban. Y tengo no las nada. marcas y yo estoy bien, entonces, ¿cómo no va a estar bien? Y el síndrome de Estocolmo, ¿no? Justificamos esa... Yo conozco muchos adultos, yo nunca le he perdonado, ojo, la acción, no a mi mamá. ¿Vale? Porque a veces nos separamos al acto de la persona. Tú me llegas a cometer un error, por ejemplo, llegaste tarde, no es así, pero llegaste tarde, yo no estoy enojado contigo, estoy enojado con el hecho de que llegaste tarde. Y la gente no aprende a separar, eso es parte del proceso terapéutico, aprender a separar los hechos de las personas. Yo no estoy de acuerdo con lo que mi mamá hizo cuando me pegó, yo nunca he justificado, lo justifiqué, imagínate, yo pasé de vivir tapándole a mi mamá, no, es que yo merecía ser castigada, es que yo merecía ser agredido, es que yo merecía, pasé a tener un maldito enojo terrible contra esos actos que eran hacia ella en ese momento, y ya con terapia estoy en que no acepto esos actos, los estoy tratando de perdonar el acto de reestructurar, de resignificar. Entiendo que mi mamá hizo lo mejor con las herramientas que pudo, porque eso es parte del proceso de crecer,
Mi mamá ya no es esa persona que era en el pasado, que es algo también muy bonito, que a veces siempre decimos, usted siempre, usted nunca, que es fatalista, es determinante. No le damos la oportunidad a la persona que cambie tampoco. Sí, pero el problema está en que yo tuve la suerte de poder tener un proceso de resignificación. Vamos a tomarnos 5 minuticos